Hay momentos en la vida que cambian nuestra perspectiva, no en escenas estridentes y dramáticas, sino en intercambios silenciosos, casi imperceptibles, que despiertan algo eterno en nuestro interior. Nunca imaginé que una de las experiencias más definitorias de mi vida surgiría no del poder, la teología o la doctrina, sino de un vínculo silencioso, forjado en un jardín, con una criatura que muchos habrían pasado por alto. Esta no es una historia de estatus ni prestigio, es una historia de presencia. Y si me acompañan, les mostraré cómo un solo acto de amor, espontáneo, desestructurado y profundamente humano, reveló el rostro de Dios. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las columnatas de San Pedro, supe que nos acercábamos a algo definitivo. No solo el final de una temporada, no solo la conclusión de un papado, sino los últimos suspiros de un hombre que había moldeado los corazones de millones, incluido el mío. El Vaticano, habitualmente un hervidero de propósito y protocolo coordinados, pareció detenerse. Se sentía en el aire, como una respiración contenida que se extendía por los pasillos. Cada susurro resonaba más, cada paso se suavizaba. El silencio no era vacío, era sagrado. Recuerdo caminar por los pasillos de piedra con un peso en el pecho que no podía explicar. Todos habíamos visto los cambios. Sus pasos se habían ralentizado. Su voz se había vuelto más frágil. Pero la fuerza en su mirada, aunque atenuada, aún conservaba la calidez de alguien que nunca había olvidado lo que importaba. No pedía títulos. No se rodeaba de dignidad ceremonial. En esos últimos días, lo que deseaba no era un legado tallado en mármol. Era algo mucho más humano, más honesto. Y al estar junto a su modesta habitación, comprendí algo que muchos habían pasado por alto. No se preparaba para la muerte, sino para una última expresión de amor. Puede que no lo crean, pero el hombre que se había presentado ante multitudes de miles, que había llevado la carga del liderazgo con humildad y gracia, no pidió un concilio ni una confesión. Pidió un perro, un mestizo, sin pedigrí, sin linaje real, solo Estrabón. Cuando la hermana Cecilia nos contó lo que había dicho, traedlo, nos quedamos atónitos. Al principio pensamos que se refería a un cardenal o a un viejo amigo, pero fue claro, Estrabón, susurró, y algo en ese nombre tenía más convicción que cualquier decreto papal. Recuerdo entrar al jardín, inseguro, incluso asustado, miedo al juicio. Miedo de estar rompiendo algún código sagrado. Pero en cuanto vi a Estrabón tumbado bajo el olivo, con la mirada alerta, como esperando ese preciso instante, todo ese miedo se transformó en algo más, reverencia. Sin necesidad de que lo llamaran, se puso de pie. Tenía las piernas rígidas, su pelaje estaba enmarañado, pero se movía como alguien convocado por el cielo. Al abrir las puertas del palacio, supe que estábamos participando en un milagro. Uno no hecho de truenos y relámpagos, sino de pelaje, silencio y lealtad inquebrantable. Los guardias suizos no se movieron. Nadie intentó detenerlo. Era como si cada piedra, cada fresco, cada retrato de santos supiera que lo que ocurría trascendía el protocolo. Estrabón recorría aquellos pasillos como si perteneciera a un lugar, porque en realidad lo era. No por lo que había hecho, sino por lo que había dado, su presencia. Y al entrar en la habitación del Papa, la transformación fue completa. El gran hombre que había consolado al mundo, ahora encontraba su propio consuelo en el suave aliento de un perro olvidado. Me quedé junto a la puerta y observé cómo se desarrollaba todo. El Santo Padre sonrió, una sonrisa de verdad, no la sonrisa cortés que se dedica a las cámaras o a los diplomáticos, sino la que se reserva para quienes te han visto en tus peores momentos y se quedaron. Estrabón no ladró ni saltó. Simplemente recostó la cabeza junto a la cama. Y Francisco, frágil, tembloroso, extendió la mano para tocarlo. Ese toque, ese único acto, dijo más que cualquier homilía, más que cualquier doctrina. Fue una bendición de presencia. Una declaración de que, incluso al final, lo que más importa no es la fuerza de nuestra posición, sino la sinceridad de nuestro amor. Ese momento me cambió, para siempre, porque no se trataba de religión ni de reglas, no se trataba de teología,
Se trataba de la verdad pura y sagrada de que estamos hechos para conectar. Ese amor, el que perdura, el que se arrodilla, el que no se acobarda ante la muerte, es lo más cercano a Dios que conoceremos en este lado del cielo. Y por eso les pregunto ahora, antes de continuar, ¿quién es su Estrabón? ¿A quién han pasado por alto? Porque la forma en que amamos al más pequeño de estos revela todo sobre nuestra comprensión de la gracia. Es extraño cómo el mundo nos enseña a mirar hacia arriba, a buscar la importancia, a admirar a quienes brillan, pero lo que el Papa Francisco me enseñó a través de Estrabón fue lo contrario. Miró hacia abajo, literalmente, a los ojos de una criatura coja y llena de cicatrices, y vio valor. No era lástima, no era caridad, era reconocimiento. Vio algo sagrado en la fragilidad de ese animal, y al hacerlo, me dio permiso para volver a mirar mis propias heridas, las partes de mí que intento ocultar. Quizás tú también lo hayas hecho. Creer que solo tu ser pulido, fuerte y competente merece amor. Pero aquí estaba un hombre que eligió, en sus últimos momentos, ser visto con un perro que nunca había ganado un premio y nunca lo ganaría. Y fue hermoso. Verás, el amor que solo honra la fuerza no es realmente amor, es desempeño. El amor verdadero, el amor del Evangelio, se acerca a la debilidad, no se acobarda ante la imperfección. Estrabón fue prueba viviente de ello. No habló, no predicó, no escribió, pero se quedó. Y he llegado a creer que quedarse es el mejor sermón que se puede predicar. En un mundo obsesionado con irse, con buscar lo mejor, con optimizarlo todo, olvidamos el poder de la presencia, esa que no te cura, pero no te abandona. Estrabón no intentó sanar al Papa, simplemente se acostó a su lado, y de alguna manera, eso fue suficiente. Hay algo sagrado en el silencio, algo que habla cuando las palabras se agotan. Cuando vi al Papa y a Estrabón sentados en silencio, me vi obligado a enfrentar mi adicción al ruido. Llené mi vida de distracciones, aplicaciones, horarios, voces, pero en esa habitación, con un hombre moribundo y un perro viejo, no había más que aliento, quietud y gracia, y era suficiente. Me pregunto, ¿qué pasaría si hiciéramos más espacio para el silencio en nuestras vidas? ¿Qué oiríamos si dejáramos de intentar demostrar algo constantemente? Porque oí algo en esa habitación, no un sonido exactamente, sino una presencia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La primera vez que el Papa Francisco vio a Estrabón, supe después. No intentó acariciarlo, no lo llamó, se arrodilló, lentamente, dolorosamente, con la humildad deliberada de quien conoce su poder y decide renunciar a él. Ese gesto, más que cualquier discurso, fue el comienzo de su vínculo. No se fuerza a un alma rota a acercarse, se invita, se espera, se demuestra que no se es una amenaza. Y en ese simple acto, estaba predicando el Evangelio como pocos lo hacen. Pienso en eso cada vez que quiero que alguien cambie o se acerque. La tentación es controlar, pero el amor verdadero espera. El amor verdadero se arrodilla. Es fácil admirar esta historia desde la distancia, sentir cariño y quizás una lágrima. Pero la pregunta que no puedo escapar, la que me ha perseguido desde entonces, es esta. ¿Estoy dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estoy dispuesto a arrodillarme, a bajar el ritmo lo suficiente como para notar a los ignorados, a ver el Estrabón en los demás y quizás incluso en mí mismo? Vivimos en una cultura que alaba la utilidad, la productividad y la perfección. Pero el Papa Francisco, en sus últimos días, nos recordó que el cielo no mide el éxito como la tierra. ¿Y si la verdadera moneda de la eternidad fuera la fidelidad, no la fama, la presencia, no el prestigio? Así que les pregunto, no por obligación, sino por anhelo, ¿cómo se sentirían si se arrodillaran hoy? ¿Quién en su vida espera ser notado? ¿Quién no habla, no pregunta, sino que se queda callado en un segundo plano? La respuesta no llegará con trompetas, no llegará con gloria, llegará en la quietud, en el suave susurro de un alma que se abre. Eso es lo que Estrabón me enseñó, y a través de él, el Papa Francisco me enseñó de nuevo lo que había olvidado, que el reino de Dios no viene con espectáculo, viene con la permanencia.
Recuerdo la primera vez que oí a alguien llamar a Estrabón molestia. Fue al principio, cuando la mayoría no entendía el cariño del Papa por él. Corrían rumores, comentarios sobre las apariencias, sobre lo que era apropiado. ¿Un perro callejero en el Vaticano? A algunos les parecía inapropiado, pero Francisco no les prestó atención. De hecho, acogió la atención, porque el amor que nunca ofende a los orgullosos probablemente no sea amor verdadero. El amor verdadero perturba, desestabiliza el sistema. Por eso es tan raro, y por eso importaba el amor de Francisco por Estrabón. No era decorativo, era desafiante. Es fácil amar lo que se aprueba, se respalda y se bendice por consenso. Pero ¿qué pasa con las cosas que nadie aplaude? ¿Qué pasa con las personas que no encajan? Estrabón no pidió ser visto, no intentó ganarse un lugar, simplemente existió. Y el Papa Francisco, en uno de los actos más sagrados de su vida, decidió que eso era suficiente. Lo llevo conmigo ahora. Lo veo cuando me cruzo con el hombre sin hogar en mi calle, cuando veo al niño torpe e inadvertido en la iglesia. Escucho ese susurro en mi corazón. Él es suficiente. No por lo que ofrece, sino por quién es. Ese es el Evangelio. Nada más, nada menos. Estrabón no era un símbolo para el Papa. Era un amigo. Esa distinción importa, porque tendemos a convertir a las personas en metáforas. Pero Francisco no usó a Estrabón para demostrar algo. Lo apreciaba por lo que era. Esa es la señal del verdadero amor. No conviertes a alguien en un proyecto. No lo moldeas en una parábola. Te sientas con él. Lo ves. Lo dejas ser. Eso requiere humildad. Francisco tenía ambas cosas. Tiempo. Y por eso las entregó a un perro polvoriento que nadie más notó. Ese es el tipo de legado que el cielo celebra. Todavía recuerdo observar a Estrabón una mañana, cómo esperaba junto a la puerta, sin ladrar, sin pasearse, simplemente esperando. Y cuando Francis salió, no saltó, no suplicó, simplemente caminó a su lado. Eso es presencia, eso es lealtad. Y en ese momento, vi el Evangelio caminando a cuatro patas. Vi a Cristo en el pelaje de un perro callejero. No en poder, no en perfección, sino en proximidad. Y lloré, porque me di cuenta de cuántas veces he medido el amor por grandes gestos, cuando quizás el amor más verdadero es simplemente no irse. El Papa lo llamó un sermón viviente. Quiso decir que Estrabón no solo representaba una verdad, sino que la encarnaba. Cada vez que caminaba junto a Francisco, cada vez que se sentaba en silencio, nos enseñaba algo. Nos recordaba el amor que perdura, el amor que no cuenta el costo, el amor que no necesita aplausos. Si la Iglesia pudiera aprender a amar así, no solo en declaraciones de misión o lemas, sino en las horas tranquilas de la vida real, el mundo cambiaría. No de la noche a la mañana, no drásticamente, sino profundamente, eternamente. Esta historia no es famosa, no se viralizará, pero me ha marcado más que cualquier conferencia, sermón o clase de teología, porque me llegó al lugar donde escondo mis miedos, donde me pregunto si estoy demasiado roto para que me acojan, donde me pregunto si seré amado cuando no me quede nada para dar. Estrabón respondió a eso. También lo hizo el Papa Francisco, y si dejas que esta verdad penetre en tu alma, también responderá a esa pregunta. Eres suficiente, eres visto, eres amado, no por tu fuerza, sino por tu quietud. Había días en que pasaba por los jardines y los veía allí, Francis en el banco, Estrabón a sus pies, sin conversación, sin agenda, solo dos seres, presentes el uno para el otro. Y cada vez me deshacía, porque me daba cuenta de lo adicta que me había vuelto a hacer, a lograr, a resolver. Pero allí estaban, demostrando que las cosas más profundas de la vida no requieren movimiento, solo presencia. Y comencé a preguntarme, ¿con qué frecuencia pasamos por alto lo sagrado por apresurarnos hacia lo sensacional? ¿Con qué frecuencia pasamos por alto lo sagrado porque no es lo suficientemente fuerte como para captar nuestra atención? Ese jardín se convirtió en su catedral, sin vidrieras, sin órgano, sin incienso, solo olivos, el zumbido de la tierra y un amor indescriptible. Y cuanto más tiempo pasaba observándolos,
más me veía a mí mismo, no en el Papa, sino en Esteban, vacilante, herido, sin saber si pertenecía, pero anhelando estar cerca de algo bueno, algo estable. Y vi que la invitación de Cristo no es a limpiarte y ser perfecto, es a venir como eres, con tu cojera, tu polvo, tu historia, y quedarte, no para demostrar nada, solo para quedarte. Eso fue lo que hizo Esteban. Se quedó, a pesar del calor y la lluvia, en días en que el Papa era fuerte y en días en que no. Se quedó cuando otros se fueron. Se quedó cuando nadie lo notó. Y con esa sencilla fidelidad, nos mostró cómo se ve el amor con piel, o con pelaje, sin apariencias, sin condiciones, solo presencia. Cuanto más lo pienso, más creo que esto es lo que la iglesia debe ser. Un lugar donde las personas, por muy destrozadas que estén, pueden encontrar seguridad, no porque la merezcan, sino porque se les ve. Hubo un momento, casi al final, en que Francis apenas podía levantar la cabeza. Los médicos se movían en silencio. Las hermanas rezaban. Pero Esteban ni se inmutó. Yacía junto a la cama, con la cabeza apoyada en la madera, inmóvil durante horas. Y en esa quietud, vi el rostro de Cristo. Porque no es eso la encarnación. Dios con nosotros, no desde la distancia, sino de cerca, en el polvo, en el dolor, en el silencio. Eso fue lo que Esteban le dio. No teología, no teoría, sino el ministerio de estar cerca. Y me deshizo. He dedicado años al ministerio. He estudiado, predicado, aconsejado, guiado. Pero nada me enseñó más sobre Dios que esa escena. Un hombre preparándose para morir. Un perro callejero descansando a su lado. Sin aplausos, sin espectáculo, solo amor. Y me di cuenta de que lo había entendido al revés. Pensaba que el ministerio se trataba de influencia, de articulación, de impulso. Pero el verdadero ministerio comienza con la presencia, con estar presente, con quedarse cuando es inconveniente, con no apartar la mirada. Y si no lo entendemos, no hemos entendido nada. No comparto esta historia porque sea dulce o sentimental. La comparto porque es sagrada, porque me cambió, porque creo que puede cambiarte. Todos tenemos a alguien en la vida que espera que lo notemos, alguien con quien nos hemos cruzado, alguien que no pide mucho, solo que estemos ahí, que nos sentemos, que nos arrodillemos, y tal vez, como Esteban, ni siquiera saben cómo pedir, pero esperan, no respuestas, esperan presencia, alguien que se quede. Así que les vuelvo a preguntar, ¿cómo sería presentarse hoy? No con las palabras perfectas, no con grandes planes, solo con su atención, su disponibilidad, su amor. Eso es lo que Esteban le dio al Papa, y eso es lo que Francisco le dio a él. Y al hacerlo, predicaron un evangelio demasiado profundo para expresarlo con palabras. Uno que resuena en jardines, dolor y tardes tranquilas. Uno que nos invita a dejar de apresurarnos, a dejar de escalar y simplemente ser. Porque al final, lo más poderoso que puedes ofrecerle a alguien, eres tú mismo. Tras la muerte de Francisco, regresé a los jardines. No por obligación, sino por añoranza. Los árboles parecían más tranquilos, el aire más denso, pero Esteban estaba allí, más viejo ahora, más lento, pero seguía esperando, seguía observando, y mientras estaba allí, me di cuenta de que algunas presencias nunca se van del todo. El Papa se había ido, pero su espíritu perduraba, en la tierra, en el silencio, en el alma de un perro que lo había amado con santa devoción, y lloré, no por la pérdida, sino por la belleza. Porque un amor tan profundo no muere, resuena. Algunos pensaron que el perro se iría, que una vez que su amo se fuera volvería a vagar, pero no lo hizo. Se quedó, recorrió los mismos senderos, se acostó bajo los mismos árboles, y de alguna extraña manera, se convirtió en el guardián de la historia. Un testigo de 4 patas de la gracia. La gente empezó a notarlo. Los peregrinos se detenían, preguntaban por él, y quienes escuchaban su historia se conmovían, no por la teología ni la doctrina, sino por la devoción. Y entonces, supe que el legado no había terminado. Apenas comenzaba. Empecé a hablarle. Al principio no en voz alta, solo en mis pensamientos.
Me sentaba a su lado en el banco donde él y el Papa se habían sentado, y sentía que algo se instalaba en mí. Una quietud, una sensación de arraigo, un recordatorio de que no necesitaba actuar para ser amada, de que mi presencia, aunque imperfecta, aunque incompleta, era suficiente. Estavon nunca respondió, pero de alguna manera sabía que lo entendía, porque un amor así no necesita palabras, solo necesita tiempo. Un día llevé a una amiga a los jardines. Había estado luchando, agotada por el ministerio, desilusionada por la iglesia. No le dije mucho, simplemente la acompañé hasta el banco y le conté la historia. Lloró, no de dolor sino de reconocimiento. Se vio reflejada en Estavon, en sus cicatrices, en su silencio, y por primera vez en meses, respiró hondo y susurró algo que nunca olvidaré. Creo que acabo de recordar quién soy. Ese es el poder de la presencia. Nos reaviva. El Vaticano está lleno de tesoros, arte, historia, tradición, pero siempre creeré que uno de sus mayores tesoros andaba a 4 patas y no llevaba corona. Estavon no construyó nada, no dirigió, no enseñó, pero amó. Y con eso, lo cambió todo. Eso es lo que llevo conmigo ahora. Ese amor, cuando es sencillo y firme, es sagrado. Y quiero vivir así. Quiero quedarme. Quiero arrodillarme. Quiero amar de una manera que no busque ser vista, pero que sea inevitablemente recordada. Si todavía me escuchas, quiero agradecerte. No solo por tu atención, sino por tu apertura. Porque sé que este tipo de historias no llegan a los titulares. No son tendencia, pero importan. Y creo que te llaman ahora a amar más despacio, a ver más profundamente, a permanecer más tiempo, y tal vez, solo tal vez, a encontrar tu propio jardín, tu propio Estavon, tu propio momento en que el cielo toca la tierra, no en gloria, sino en gracia. Así que ve, pero no vayas rápido. Mira a tu alrededor, escucha con atención, y cuando encuentres a quien te espera, ya sea una persona, una criatura, o incluso una parte de ti mismo, no te apresures. Siéntate, quédate quieto, y quédate, porque el amor no siempre ruge. A veces, simplemente se queda. Lo que empezó como un momento de silencio entre un hombre y un perro callejero, terminó convirtiéndose en uno de los sermones más sonoros que he escuchado. No se proclamó desde un púlpito. No se envolvió en títulos ni rituales. Se vivió, con presencia, con paciencia, con un amor que no necesitaba ganarse. Y si esta historia te ha conmovido, si algo dentro de ti se conmovió al escucharla, quizás sea porque tú también anhelas un amor que perdure, un amor que te vea, un amor que te elija en tu estado más vulnerable y se niegue a irse. No se trata solo de un perro, ni siquiera se trata solo del Papa Francisco. Se trata del Evangelio. Se trata del corazón de Jesús, quien no nos amó desde lejos, sino que se acomodó en nuestro polvo, nuestra hambre, nuestro miedo, y se quedó. Se quedó cuando otros se fueron. Se quedó cuando dudamos de él. Se quedó a través de la cruz. Y hoy, sigue quedándose. Contigo, ahora mismo. Y por eso te pregunto, no como una exigencia, sino como una invitación. ¿Te quedarás tú también con él? Si este mensaje te llegó, no dejes que termine aquí. Graba en tu vida. Empieza suscribiéndote a este canal. No por mí, sino porque cada mensaje aquí es un paso más hacia el corazón de Cristo. Y si te has sentido lejos de Dios, hoy es tu oportunidad de acercarte de nuevo. No arreglándolo todo, no siendo perfecto, sino quedándote. Simplemente presentándote con el corazón abierto y el alma dispuesta a ser vista. Así que te pido que te suscribas al canal. Mantente conectado. Deja que estas historias te recuerden quién eres y a quién perteneces. Comparte este mensaje con alguien que se siente olvidado, ignorado, invisible, porque nunca debimos caminar solos. Y si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, que hoy sea el comienzo. No con fuegos artificiales, sino con quietud, con entrega, con presencia. Susurra ahora mismo: Jesús, quiero quedarme. Él ya está aquí. Siempre lo estuvo. Y si ya has elegido caminar con Él,
Que esto te recuerde cómo te ha llamado a caminar con los demás, no delante de ellos, no por encima de ellos, sino a su lado, en jardines, en el dolor, en espacios sagrados donde el amor aún florece lentamente. Mantente fiel, mantente presente, mantente amoroso. Ese es el verdadero llamado. Ese es el legado que hemos heredado, no de dominio, sino de devoción. Gracias por estar aquí, por escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Siento el peso de tu presencia, y es importante, tú importas. Esto no es solo un video, es un espacio sagrado que hemos creado juntos, arraigado en la verdad, impregnado de gracia y tejido con el amor que perdura. Espero que te vayas no solo inspirado, sino cambiado, no solo conmovido, sino motivado a ver de otra manera, amar profundamente y permanecer fiel. Hasta la próxima, quédate con él, quédate con quienes te necesitan, mantente arraigado en el amor que no te abandona. Y recuerda, eres visto, eres amado, no estás solo, estaré aquí, esperando, cuando estés listo para regresar, y espero que así sea.